Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. ¿Por qué? ¿Porque me da la gana? Bueno, mira, ¿qué les pasa? ¿Por qué están atacando ellos? Mira, ¿qué les pasa? ¿Por qué están atacando ellos? Pero no están atacando. ¿Quién están atacando? ¿Por qué están atacando? A ellos cuando provocan por el toque. Escapan después. ¿Qué están haciendo? Escapan después, cabrón. ¿Qué? ¿Qué es, cabrón? ¿Qué es, cabrón? ¿Qué es? Pues, cabrón, ¿qué? ¿Qué es, cabrón? ¿Qué es, cabrón? ¿Qué es? Desde la Resistencia Cochala, fue Beijing, Blanco Galindo. Resulta una irracionalidad y una incongruencia el pedido del Ministerio de Gobierno de que se aplique 20 años de prisión a jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, no solo porque no cometieron delito alguno por el que se les acusa, sino que ni siquiera sumando las penas podría llegarse a una cuantía tan absurda como la que pretende el Ministerio de Gobierno en una clara persecución política, en una venganza que estaría realizando Fiscalía General en contra de una plataforma ciudadana, en contra de una asociación de jóvenes que tan solo se trasladaron hasta la ciudad de Sucre a pedir la renuncia de una autoridad como el fiscal general. Que el único daño que se hubiera realizado es que hubiera existido un grafiti, un escrito en las paredes de la fiscalía pidiendo la renuncia de una autoridad. Hecho que esta acción ni siquiera les puede ser atribuida a quienes ya llevan más de un año privados de libertad. Yacir Molina en el penal de San Pedro de Oruro, Mario y Fabio Vascopé en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, Milena Soto, una detención domiciliaria en la que no se le permite siquiera ir a trabajar o brindarle el sustento a su hijo, quien de ella depende, cuando ni siquiera estuvo en la ciudad de Sucre. Vamos a plantear también las excepciones y los incidentes de nulidad que correspondan. Tenemos que refrescar la memoria, 2019, 2020, cómo han hecho las operaciones con agresiones físicas a la población en su conjunto, y entonces se han organizado criminalmente para lastimar a nuestros compañeros que realmente vienen del campo, de áreas rurales, y entonces por tanto si están siendo procesados es porque existe elementos principalmente para poder llevar este proceso. Ellos tendrán que hacer un descargo en este escenario si no han hecho nada. Entonces, por lo tanto, está a cargo de la justicia, que tiene que realizar su trabajo de acuerdo a los documentos que pueda tener el tema de la investigación, ¿no? Entonces, eso está claro para nosotros. Nosotros no vamos a intervenir en aquello, simplemente vamos a pedir que se haga la justicia. Luis, dentro del análisis, ¿qué era la Resistencia Juvenil Cochala? Bien, la Resistencia Juvenil Cochala es una organización ilegal de carácter político, pero que tiene una finalidad represiva porque respondía a intereses políticos de un sector específico que pretendía desestabilizar la democracia de nuestro país. Es como en los tiempos de la dictadura, los grupos paramilitares que se conformaban de instrucción militar a través de los jefes militares de esas épocas. Algo similar ha sucedido con estos grupos, como la Resistencia Juvenil Cochala ahora, que han servido para allanar el camino del golpe de Estado de noviembre de 2019, lo que ha permitido que se imponga un gobierno de facto
con el apoyo de un sector de la policía boliviana movilizado en favor del golpe de Estado, y naturalmente la reacción inconstitucional de los jefes de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Por lo tanto, hay que entender, es importante entender a la resistencia juvenil Cochala como parte de toda esa estructura, de esta estructura de jefes policiales, jefes militares, dirigentes del sector más conservador de la política de nuestro país, que desde el año 2006 que triunfa el proceso del presidente Evo Morales, se oponían a ver rostros indígenas haciendo política al mismo nivel al que ellos estaban acostumbrados, es decir, los defensores del republicanismo que pretendieron el año 2019, luego del golpe de Estado, reimponer esa cultura racista a través no solamente de la fuerza estatal, el terrorismo de Estado que desató el exministro Murillo, que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, sino además de la organización de este tipo de grupos parapoliciales que se encargaban de facilitar el trabajo a ciertos sectores policiales, reprimiendo brutalmente con motivaciones racistas y incluso de fanatismo religioso a los indígenas y a los campesinos movilizados legalmente en defensa de la democracia en ese entonces. Por lo tanto, hay que asumir a la resistencia juvenil Cochala al mismísimo nivel del resto de las organizaciones, incluso estatales, que en ese momento se pusieron a disposición de la señora Yanine Áñez para dar el golpe de Estado, que lamentablemente, Camila e Iván, terminó con la muerte de 37 personas y un centenar de perseguidos políticos durante esa terrible gestión. Luis, es importante destacar lo que tú anotas. Cuando hablamos sobre las interrupciones en la democracia en nuestro país, han habido grupos paraestatales que han acompañado el movimiento, ya sea militar, ya sea policial, en estas interrupciones. Lo mismo lo hemos vivido en el intento del golpe cívico en 2008-2009 en el país, también por parte de grupos irregulares en Santa Cruz. Sin embargo, parece que la opinión de la población boliviana siempre se encuentra dividida, se encuentra polarizada en torno a la supuesta inocencia, a etiquetas, por ejemplo, de activistas a este tipo de grupos. Y quizás con más fuerza lo hemos visto esto en 2019. ¿Podríamos entrar un poco en el análisis del por qué? ¿Qué pasa que algunos sectores de la población terminan identificando a estos grupos como activistas, como personas que, bueno, solamente estarían defendiendo derechos y que hoy, en el marco de estos procesos, bueno, pues indican que básicamente son perseguidos políticos? Evidentemente, y ustedes estoy seguro que tienen un criterio un poco más inteligente al respecto, porque son comunicadores. Uno de los factores fundamentales que llevó al golpe de Estado del 12 de noviembre de 2019 fue el rol de los medios de comunicación, que se encargaron de generar información, si no falsa, por lo menos que no respondía completamente a los hechos, a lo que estaba aconteciendo, para informar a la comunidad, a la ciudadanía que estaba atenta a los medios informativos, de que había una movilización de indígenas o de campesinos que estaban dispuestos a saquear domicilios en las áreas urbanas, a terminar con la vida de los hombres y de las mujeres, a violar niños y niñas. Y era información tan permanente porque ha sido producto de un trabajo que se ha tenido que realizar en un laboratorio que se encarga de hacer manipulación mediática, que llegaba permanentemente a la ciudadanía, que no tenía más forma de comunicarse que o las redes sociales, que también manejaban información falsa, o estos medios de comunicación, que son los medios hegemónicos, que los conocemos todos en nuestro país, que alertaban de la presencia de, además con esos términos, pobladores de determinados lugares que naturalmente estaban fuera del área urbana, que estaban dispuestos a llegar a degollar familias, a saquear casas, situación que generó unos estados de pánico colectivos
que al final terminaron en organizar a los barrios. Es lo que sucedió no solamente en el departamento de Cochabamba, sino también en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Santa Cruz, y en general les hundió ya a todo Bolivia, organizarse a los ciudadanos, a los vecinos, a tratar de buscar una forma de resguardar su seguridad, la integridad de sus familias y naturalmente sus bienes. Es ahí que estratégicamente aparecen este tipo de grupos con una suerte de superhéroes salvadores de la seguridad de la población, que dejan que la gente les brinde la confianza, se aprovechan del estado de pánico de la ciudadanía y de la población para hacer uso desmedido de la violencia con la que habían sido ellos previamente formados. Cuando hace un momento, por ejemplo, tú decías que parte de los delitos de los que se acusa esta gente es la fabricación de armas caseras, por ejemplo. Estas armas caseras, Camila e Iván, no se construyen con palitos que se encuentran en la calle o con piedritas que se encuentran en la calle. Se necesita un montón de material que se tiene que comprar de lugares específicos, que tiene un costo sumamente elevado para poder contar con esto. El momento que se generaron los escenarios de mayor violencia en el año 2019, estos salvadores, entre comillas, de gente como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, ya contaban con este armamento, ya habían, con tiempo de anterioridad, habían elaborado estas armas, y por lo tanto, ante la ausencia de la policía, que también ya no habían anticipado todavía el motín, pero ya estaban actuando en contra de nuestras organizaciones sociales y de campesinos e indígenas, la ciudadanía se sintió convencida por la posibilidad de que un grupo parapolicial les resguarde de la violencia desmedida que iba a desatar el pueblo, los campesinos y los indígenas que iban a ingresar a las áreas urbanas a saquear, a robar y asesinar a la población. Ese es fundamentalmente el elemento del que se han valido los organizadores de grupos irregulares como la Unión Juvenil Feminista o la Resistencia Juvenil Cochala. Luis, cuando el GIEI en su informe señala que es un grupo irregular y hay que desarticularlo, está hablando de que es un grupo ilegal, que está fuera de la ley, ¿no? Y por tanto, manda precisamente a que ese tipo de grupos que violan los derechos humanos no pueden continuar existiendo. El Comité Pro Santa Cruz, en un tuit, señala que hay que salir a apoyar y a respaldar a los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala. El CONADE lo mismo, creemos, va por la misma línea, señalan que son muchachos que lo único que hicieron fue ir a pintar una pared del órgano judicial en Sucre, que son grafiteros y que por eso no podrían merecer una condena como la que se ha instaurado. En realidad no hay la condena todavía, pero está en el proceso dentro de la justicia. ¿Qué opinas de estos pronunciamientos que han surgido en las últimas horas, en los últimos días, de ciertos grupos focalizados que llaman a defender a la Resistencia Juvenil Cochala? Este tipo de grupos, agrupaciones como CONADE, organizaciones políticas como Creemos y otros que tienen características similares, quiero decir que provienen de un determinado sector de la sociedad, que responden a un determinado interés de clase, estimado Iván, lo que están buscando es impunidad. Ellos saben, están completamente conscientes de que han sido actores intelectuales y financiadores de grupos parapoliciales durante el golpe de noviembre de 2019. En esa medida, ellos necesitan exacerbar la politización del tema para que la atención de la población se centre en un falso debate entre fuerzas políticas y se olviden que el objetivo final de los procesos judiciales en contra de esta gente es hacer una suerte de reparación a las víctimas del golpe de Estado.
Es parte de la reparación que se haga justicia, que se sancione, pero además que se identifique quiénes han sido los coautores de los ilícitos que han cometido estas organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala. Esa es la razón por la que la agrupación ciudadana de Fernando Camacho convoca una movilización, porque saben perfectamente que desde el Comité Cívico su brazo violador de los derechos humanos ha sido siempre la Unión Juvenil Cruceñista, financiada por grupos de poder del oriente de nuestro país, y que esa experiencia la han replicado en Cochabamba, la han replicado en otros departamentos. Un caso bien específico que a mí me llama mucho la atención es el del departamento de Potosí, por ejemplo, donde personalmente la dirigencia de la Resistencia Juvenil Cochala el año 2019, en diciembre de 2019, fueron a fundar públicamente, en un acto público, en el Comité Cívico Potosinista, la Resistencia Juvenil Potosinista. Entonces, bajo esa lógica de saber que esos viajes están financiados con el dinero de estas organizaciones políticas, con el dinero de estos grupos conservadores de la derecha más rancia de este país, ellos pretenden buscar impunidad a través de movilizaciones que afortunadamente no van a tener respuesta. Yo considero que es muy difícil que la población ahora responda a este tipo de actitudes, precisamente porque han quedado en evidencia demasiadas agresiones por parte de estos grupos irregulares como para que cuenten con el apoyo de la población. Van a tener el apoyo de quienes tienen un interés de que se mantenga halo de impunidad en nuestro país, y en esa medida seguramente van a tener algunos adeptos, algunos acompañantes, pero una movilización como tal no va a existir. Confiamos, la vocación democrática del pueblo boliviano ha quedado más que plasmada, está más que clara. No queremos volver los bolivianos y las bolivianas a lo que ha sucedido entre el 2019 y el 2020, porque definitivamente los tiempos nos han dado la posibilidad de reencontrarnos en un ámbito de democracia en el que ya no podemos permitir que estos intereses de sectores, además tan conservadores, aparezcan por encima de los intereses de la colectividad y del pueblo. Luis, precisamente redondeando sobre esto que tú nos aclaras o analizas, la existencia en impunidad de estos grupos paraestatales significaría un fracaso para la democracia boliviana. Pues, definitivamente. La impunidad, Camila, yo creo que ha sido uno de los elementos que ha logrado recuperar la movilización de la derecha en el año 2019. No tenemos, lamentablemente, una historia inmediata con actos ilegales en contra de masacradores, de violadores a los derechos humanos. Es una de las deudas que tiene el Estado con la población. Tenemos a Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, a su exministro de Defensa acompañándolo en sus viajes, en sus paseos. Gozan de absoluta impunidad. Es el elemento de la impunidad indiscutiblemente un factor de debilitamiento de la democracia. Está en manos de la población mantenerse alertas, no permitir que además la chicana jurídica, que también existe, no nos olvidemos que parte del aparato judicial ha operado para el gobierno de facto de Yanine Áñez. No podemos permitir que esa parte de los operadores de justicia continúen impulsando la impunidad desde el apoyo de estos grupos de poder conservadores en nuestro país. Definitivamente la impunidad siempre va a terminar con resquebrajamientos de la democracia y la constitucionalidad en un país. Eso está escrito. Tenemos que evitar de todas las maneras posibles que no se vuelva a asegurar estos mantos de impunidad en nuestro país a través de la movilización permanente también de la población en contra de estos grupos. Luis, como siempre, gracias por compartir con nosotros, con la audiencia, estos criterios que son tan importantes y que no haya impunidad, que ese es el tema central ante una demanda de personas que fueron violadas en sus derechos humanos, reprimidas, golpeadas, abusadas, en fin. Buenas noches, Luis, hasta la próxima. Voy a aprovechar lo que usted me decía
para lanzarle la siguiente interrogante. Y esta vez lo voy a hacer con un nombre específico. Resistencia Juvenil Cochala. ¿Qué opina? A ver, esto motiva la asociación inmediata a hechos históricos terriblemente funestos para la historia de Bolivia. Y es la conformación de grupos paramilitares, que tiene una data del golpe del general Banzer, pero en maduración y proyección al golpe de García Meza y el golpe de 2019. Estos grupos paramilitares han sido el accesorio principal de los golpes de Estado para la generación de violencia y para la implementación sistemática de acciones de represión y odio, en este último caso concreto, el 2019. En mi criterio, se ha instalado y se está librando ya un proceso por la vía penal ordinaria a 4 de los responsables de estos grupos paramilitares. Sin embargo, en nuestro criterio es incompleto este escenario de juzgamiento. Los tipos penales son menores. A este escenario de juzgar a estos grupos paramilitares, irregulares, violentos, debería sumarse la asociación delictiva, la organización de grupos irregulares armados, el robo agravado, porque estos grupos violentos además han perpetrado robos, asaltos a medios de comunicación, a entidades sindicales. El sábado estuvimos con los compañeros de la Federación del Trópico, incendiaron sus sedes, robaron documentos, robaron dinero, estuvieron en diferentes actos y acciones delictivas. Pero además debería sumarse, y en condición concreta y objetiva, la figura penal de terrorismo, porque infirieron acciones de terror para posicionar el golpe de 2019. Un elemento sustancial que faltó a la concurrencia de este proceso penal que tiene condiciones graves, primero es que no están todos los que deberían estar. Y segundo, elementalmente, tiene que haber una responsabilidad intelectual. Estos grupos paramilitares que se conformaron antes del golpe de 2019 fueron generados a partir de un financiamiento, de la condición de organización, de asociación, de soliviantación que se produjo. Y hay un nombre principal, Fernando Camacho. Es la familia Camacho la que organizó estos grupos. Y secuencialmente a esto, en las actuaciones y condiciones, por ejemplo, de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Cochala en Cochabamba, de los grupos paramilitares que salieron al influjo de Waldo Albarracín y de Luis Sevilla en La Paz, con un eje central, la acción violenta, la acción contraria contra indígenas, contra la gente popular, contra la gente del pueblo que salió a defender la democracia, pero esencialmente la implementación de acciones represivas durante los 11 meses de terrorismo de Estado, sistematizadas, permanentes. ¿Por qué no está la señora Melissa Ibarra, que cometía actos de robo, de extorsión, con uniformes policiales aquí en las calles de la zona sur de La Paz? ¿Por qué no están otros actores de estos? Hay aquí un grupo paramilitar que se autodenomina CONADE, que sigue ocupando actualmente las instalaciones de la Asamblea de Derechos Humanos, que se albergó en la universidad, en el Coliseo Universitario, con explosivos, con armas de fuego. Estas son condiciones que debió tomarse en cuenta y reitero, obviamente no es este el único, tiene que desembocarse en un proceso de mayor, de profundidad en la investigación de la conformación de estos grupos paramilitares armados. Yo recuerdo en la cobertura periodística de esos días, uno iba por ambientes de la universidad y le llegaban desde la ciudad de Cochabamba escudos hechos en diferentes materiales, hojalata principalmente y demás, además de una serie de accesorios. Usted decía, se los está procesando, pero no por todos los delitos que... ¿Qué delitos se les acusa a estas 4 personas? Esta acción inicialmente que se desarrolló en Sucre, Chuquisaca, es por daño a la propiedad pública. Por daño a la propiedad pública y por acciones delictivas casi menores, instaladas cuando este grupo acosó, rodeó entidades públicas en Sucre y fundamentalmente la Fiscalía. Pero esto debió ampliarse y desembocarse en estos otros tipos penales por 2 elementos: por la gravedad de los hechos, porque además nosotros tenemos evidencias, estos grupos han participado en la represión, en la tortura de ciudadanos, y además, con anterioridad al golpe de 2019, ya fueron organizados, gestados, y esa es una condición que demuestra una autoría intelectual, pero taxativa y concretamente. Esta autoría intelectual es de Fernando Camacho y la gente del Comité
pro Santa Cruz, desde donde también se implementaron líneas de acción violentas de estos grupos que sometieron pues al miedo, al terror, a la represión directa, a indígenas, a gente pobre, a gente en las calles. Intervinieron sedes sindicales, medios de comunicación. Entonces tienen en su haber varias acciones gravísimas que tienen que ser juzgadas. En esa misma lógica, y en base al ejemplo de lo que pasa con Yanine Áñez, por ejemplo, ¿será que se puede iniciar un otro proceso también, como fue el caso Golpe de Estado 1, Golpe de Estado 2, similar situación, similar tipo de acciones con quienes son parte de estos grupos? Correcto, en diferentes escenarios. Aquí hay una propuesta, un proyecto para que los responsables de los sectores sociales afectados, a ver, diremos, de la sede del CONAMAC, de la sede de la CESUCB, de la sede de Bartolina Sisa, de emisoras, de la sede del Comité Cívico Pro La Paz, que fue asaltado por una fracción de la resistencia Cochala, con la presencia de la ex senadora Norma Piedra y otras personas, tienen que emprenderse procesos por la vía ordinaria penal, cuantos procesos sean necesarios, porque se trata, en primera instancia, de dar una respuesta, un resarcimiento a la expectativa de justicia. Y el otro elemento, algo que es nodal, importantísimo, hay que sentar un precedente. Nadie en adelante puede usar la violencia como instrumento para generar miedo, para sojuzgar, para someter políticamente a la gente y para tomar el control del poder. Ahora bien, dentro de estos detalles que involucran a la resistencia juvenil Cochala, a lo que pasa a la Unión Juvenil Cruceñista, entiendo, en Santa Cruz y demás, de pronto han existido cuestionamientos esta jornada por cómo se ha ido denominando a estos grupos. En algún momento, alguien que estaba ligado a los derechos humanos dijo grupos necesarios, no necesito reiterar quién fue la persona que dijo aquello. Pero el informe del GIEI es claro en torno precisamente a cómo se denominan estos grupos, ¿verdad? Así es. El informe de los expertos internacionales además registra una matriz nefasta que se ejecutó en Colombia con los grupos paramilitares, los falsos positivos, en la Argentina, en el Paraguay, en Chile, en Bolivia, bajo el viejo patrón del Plan Cóndor en el tiempo de la Guerra Fría. Los expertos de la GIEI además tomaron testimonios fehacientes de la actuación de estos grupos irregulares, armados, paraestatales, pero propiamente en el acontecer de la política boliviana son grupos paramilitares, en la misma dimensión, en la misma hazaña, en las mismas condiciones en que victimaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Gualberto Vega, a Carlos Flores Bedregal, intervinieron en las acciones de la Harrington el 15 de enero del 81, o cuando se provocó la matanza de universitarios en el golpe del 71 en Santa Cruz, cuando actuó la Unión Juvenil Cruceñista, en ese entonces comandada pues por el padre de Luis Fernando Camacho, por el señor Winder Razuk. Entonces, esta connotación histórica con estos antecedentes tienen que ser asumidos en este tiempo. Y no hay mejor forma que el ejercicio pleno de la justicia para proteger en perspectiva el interés colectivo, el interés común, la sociedad en sus diferentes expresiones democráticas. Exacto. A ver, contemos un poquito. 2019. 2020, 2021, estamos en el 2022. Seguimos, ¿qué le digo? En esta lógica de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Lo he escuchado ese término, no sé si de pronto es el más adecuado. Pero bueno, ya pasaron varios años. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué tiempo más para poner sanciones? Y como usted decía, dejar el ejemplo para que este tipo de cosas no se repitan. Tomando en cuenta lo que nos acaba de decir, si olvidamos nuestra historia, tendemos a repetirla además y no son nuevos estos acontecimientos. Estamos estancados. Y estamos estancados en la ejecución de varios procesos por la vía ordinaria penal, evidentemente por las acciones dilatorias, por las acciones obstruccionistas, pero también, hay que decirlo claramente, por la falta de entereza, de voluntad, de celeridad, de prontitud de los operadores de justicia. Estos procesos están sobre el escritorio del fiscal Lanchipa, del fiscal Alave aquí en La Paz. ¿Cómo puede ser posible que desde hace 16, casi 17 meses, el señor Fernando Camacho no sea emplazado a declarar en La Paz? Por el primer proceso, por el proceso principal, por el cual ahora libra detención la señora Áñez. ¿Cómo es posible que estos grupos paramilitares que actuaron en corporaciones grandes, con saldos, con víctimas, con muertes, solo se hayan resumido en la posibilidad de juzgar a 4?
Paradójicamente, en Cochabamba hay hasta plaquetas públicas con los nombres y apellidos de más de una cincuentena de personas que asaltaron sedes sindicales, que vejaron a mujeres indígenas, que sometieron a la gente a un escenario de miedo, de terror, que incendiaron sedes electorales. Son delitos que se han cometido, son flagrantes. El Ministerio Público está en la obligación inclusive de actuar de oficio. ¿Cómo han podido transcurrir los 3 años que usted indica con propiedad para que la justicia esté postergada? Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.